Ecuador, Petronovoa, negocio que apesta a corrupción. Oiga, eso es terrible. El asambleísta pide fiscalización a Petronovoa y denuncia posibles irregularidades. Se trata del asambleísta Leonardo Barresueta, representante de la Revolución Ciudadana, quien ha solicitado una fiscalización exhaustiva sobre el caso Petronovoa, una empresa que fue constituida pocos días después de que Daniel Noboa asumiera la presidencia en 2023. Según el legislador, esta compañía podría estar vinculada a irregularidades graves como tráfico de influencias y la comercialización ilegal de combustible. Barresueta argumenta que las circunstancias bajo las cuales se creó Petronovoa generan sospechas sobre posibles vínculos con actores políticos o empresariales cercanos al gobierno actual. Para el asambleísta es fundamental investigar cómo esta empresa obtuvo los permisos necesarios para operar en un mercado tan regulado como el de los combustibles, así como determinar si existen indicios de favorecimiento indebido, que es lo que nosotros estamos viendo, ecuatorianos. Pero vayamos a mirar este entramado de una posible corrupción en Petronovoa. ¿Y dónde está la fiscalía para investigar? ¿Tiene que ser la asamblea la que esté comenzando a escarbar todo aquello? Vamos a mirar. El caso ha generado debate en el ámbito político y social, especialmente porque toca temas sensibles como la transparencia en la gestión pública y el uso indebido de recursos estratégicos. Barresueta asegura que no descarta la posibilidad de que este caso derive en una investigación penal más amplia, dependiendo de los resultados de la fiscalización. Además, advierte que si se confirman las irregularidades denunciadas, esto podría tener implicaciones significativas tanto para las autoridades involucradas como para la credibilidad del actual gobierno. Mientras tanto, sectores oficialistas han desestimado las acusaciones, calificándolas de infundadas y señalando que forman parte de una estrategia política para desacreditar al Ejecutivo. Fue conocido después, y este caso no solamente tiene que ver con un tema de distribución ilegal de combustibles, que ya lo vamos a determinar, sino tiene que ver con una serie de presuntos delitos que en este momento la Fiscalía General del Estado ya está conociendo a través de una denuncia, que está iniciada ya, que hay impulsos fiscales que se han iniciado, y que efectivamente tiene que ver con tráfico de influencias, con distribución ilegal de combustible, con delincuencia organizada, con uso doloso de documento público y otros delitos más. Por eso la Comisión de Justicia tiene que actuar, señor presidente y señores legisladores. No para determinar delitos, pero sí para pedir a los hoy ausentes, porque cuando se trata de atacar, son los primeros en estar, pero cuando se trata de justificar lo injustificable, son los primeros en ausentarse. A los hoy ausentes hay que preguntarles muchas cosas, señor presidente. Y permítame, señor presidente, señores legisladores, hacer un breve resumen, una línea del tiempo. El 15 de octubre del 2023, el presidente de la República gana las elecciones. 15 de octubre del 2023. El 23 de noviembre, el presidente de la República asume la presidencia de la República. Verán esta fecha, 23 de noviembre del 2023. La compañía Petronovoa SAS, el 11 de diciembre del 2023, 11 de diciembre del 2023, 11 de diciembre del 2023, poquitos días después de haber, el señor Santiago David Noboa Asín, hermano del presidente de la República, constituye la Sociedad por Acciones Simplificada Petronovoa SAS, con un capital de $2.000, y nombra como gerente general, acuérdense bien de este nombre, Clever Augusto Llerena Molina, un chico de 24 años, como gerente general de esta compañía. En el registro único de contribuyentes, el objeto de la empresa Petronovoa es la venta al por mayor de combustibles líquidos, nafta, gasolina, biocombustibles, incluye grasas, lubricantes y aceites, y la venta al por menor de combustibles para vehículos, automotores y motocicletas en establecimientos especializados.
Aquí nos salta una primera pregunta, señor presidente, señores legisladores. ¿Por qué razón el hermano del presidente de la República crea una SAS cuyo objetivo es la venta de combustibles apenas 18 días después de que su hermano asuma la presidencia de la República? Se hace un aumento de capital, señor presidente, en un valor de $2.400.000 la gasolinera Río Verde. Poquitos días después, 24 de enero, sigamos la línea del tiempo. En $2,5 millones prácticamente compra la gasolinera Río Verde. Esta gasolinera, este negocio es debidamente inscrito ante notario, etc. Esta gasolinera que compra el hermano del presidente tiene 2 centros de distribución de combustibles. Uno para el segmento automotriz, es decir, para la gasolina subsidiada, para vehículos normales, y la otra industrial, que son productos sin subsidio. Ambos que están ubicados en el mismo sitio, en la vía El Triunfo Guayaquil, en el cantón El Triunfo, un cantón cuya población no tiene más de 45,000 habitantes. Ya van a ver ustedes por qué esta apreciación. El 8 de febrero del 2024, sigo en la línea del tiempo, señor presidente, Santiago David Noboa Sin decide cambiar el objeto de la compañía Petronovoa a fin de que concuerde sus actividades con el RUC respecto a la venta de combustibles. Es decir, el cambio establece de que puede distribuir combustibles. Y aquí viene ya la primera alerta sobre un presunto delito de tráfico de combustibles y sobre un presunto delito de tráfico de influencias. El 12 de marzo de 2024, el señor Lizardo Enrique Colcha Arévalo, representante legal de la comercializadora Servioil, remite a la ARCH la solicitud de operación y registro del Centro de Distribución Río Verde para que pueda ser su distribuidora, con el fin de registrar el nuevo propietario distribuidor de, en este caso, Petronovoa, representada por el señor Santiago David Noboa Sin. En los dos segmentos, automotriz e industrial, no solamente en el automotriz, sino también en los dos, automotriz e industrial. Esto lo hace el 12 de marzo, ¿no?, la petición. ¿Y sabe cuándo le aprueba, señor presidente, la ARCH? Trámites que normalmente duran 6 meses, 1 año, ¿no? Le aprueba en menos de 24 horas, señor presidente. El 13 de marzo, al día siguiente, todavía ni se cumplían 24 horas, emite 2 sendas resoluciones la ARCH en donde le aprueba la petición de cambio de titular. La solicitud de Servioil y Petronovoa, señor presidente y señores legisladores, es atendida en un tiempo récord de 1 día, menos de 24 horas, cuando normalmente los trámites se traban entre 6 meses y 1 año. ¿Esto no es acaso, señor presidente y señores legisladores, un claro caso de tráfico de influencias o de un presunto caso de tráfico de influencias establecido en el 285 del Código Penal? La Fiscalía debería investigar este tema. Y queríamos preguntarle al delegado de la ARCH, ¿cuál es el tiempo promedio que se toma en aprobar o en atender este tipo de solicitudes ante cualquier usuario? ¿Cómo es que en menos de 24 horas lo lograron? Cabe resaltar, señor presidente, que existen 2 centros de distribución con el nombre Río Verde, que hoy es de propiedad de Petronovoa. La automotriz, que solamente puede vender combustibles a vehículos automotores como clientes finales, y el industrial, que debe vender a empresas, a fábricas y afines, y este combustible no tiene subsidio. Seguimos en la línea del tiempo, señor presidente. El 27 de marzo del 2024, el señor Noboa Sin decide renunciar a la presidencia de Petronovoa y nombra a la señora Rosalía López Sarmiento en el cargo de presidente de la sociedad. Este cambio se inscribe en la Superintendencia de Compañías del 4 de abril del 2024. Y el 22 de mayo se hace un aumento de capital
Recuerden ustedes que se constituyó con $2.000 la SAS. Hoy el 22 de mayo del 2024 hace un aumento de capital a $1.281.184. Y mantiene el señor Noboa Sin la totalidad de dicho capital a su nombre, el 100% de las acciones a nombre del hermano del presidente de la República. Pero el 24 de julio, 2 meses después, el 24 de julio del 2024, para seguir en la línea de tiempo, Santiago David Noboa Sin, señor presidente, vende a Clever Augusto Llerena Molina, el entonces gerente, $400 de su capital y acciones en Petronovoa SAS. Esta transacción consta en el CARDEC de accionistas de la Superintendencia de Compañías sin ningún otro documento de respaldo. Aquí nos salta otra pregunta. ¿Por qué la repentina venta de un porcentaje mínimo de acciones a Clever Llerena? Ya vamos a ver por qué. Desde el año 2023, señor presidente, y este dato es importante, la ARCH ha limitado el cupo de diésel automotriz subsidiado que pueden comprar a Petroecuador. Se ha limitado esta venta, estos cupos. Considerando la zona de influencia de cada uno, y dicha limitación al parecer no es aplicable al centro de distribución Río Verde de propiedad de la familia Noboa Sin. Mientras que los centros de distribución automotriz del Cantón El Triunfo, para que tengan ustedes una idea, compraron a Petroecuador, señor presidente, un promedio de 315,000 galones de diésel premium en el año 2024. Eso compraron más o menos el promedio las gasolineras del sector, 315,000, 316,000 galones al año. Mientras que en el mismo periodo, el centro de distribución automotriz Río Verde mantuvo transacciones por un total de, y váyase de espaldas, señor presidente, 3.763.000 galones de diésel premium. Y tiene un tanquecito, la gasolinera tiene un tanquecito con capacidad de 10,000 galones para almacenar. Y aquí nos saltan otros temas. El hecho que el centro de distribución automotriz Río Verde sea de propiedad de Petronovoa, cuyo dueño es el hermano del presidente de la República, nos preguntamos, ¿le otorga beneficios especiales o le permite incumplir las regulaciones fijadas por la ARCH? ¿Por qué la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero permitió que este centro de distribución compre y venda combustible subsidiado en una cantidad superior a 12 veces, señor presidente, 12 veces el promedio de la zona? ¿Cuánto fue el cupo? Eso es lo que queríamos preguntarle al delegado del ARCH. ¿Cuánto fue el cupo mensual de diésel otorgado por la ARCH al centro de distribución automotriz Río Verde? ¿Cuánto fue el cupo mensual de diésel otorgado a los otros centros de distribución? 315,000 galones promedio las gasolineras del sector, 3.700.000 la gasolinera Petronovoa. Pero para la compra y venta de diésel industrial, para la compra, no existe una restricción en cuanto a volúmenes, pero sí existe, señor presidente, la obligación de parte de los centros de distribución de registrar a sus clientes los volúmenes que requieren conforme sus propias necesidades. Dicho de otra manera, señor presidente, señores legisladores, no existe la obligación de declarar un volumen mínimo. El cliente registra o solicita lo que en realidad utiliza para sus propios procesos productivos. Con esta premisa, señor presidente, hay 2 hechos que llaman la atención. Primero, que el Centro de Distribución Industrial Río Verde únicamente le haya comprado a Petroecuador un volumen total, y acuérdense de esta cifra, señores legisladores, 97,000 galones de diésel industrial durante el año 2024. 97,000, eso consta en los registros de Petroecuador, lo cual es alrededor de la tercera parte de lo que compra en el mismo periodo
otro centro de distribución industrial en la zona. Recuerden ustedes que en la zona promedio de venta al año 317.000, 318.000 galones. Segundo tema que llama la atención, que conforme al catastro industrial de la Agencia de Regulación y Control, el Centro de Distribución Industrial Río Verde tiene 9 clientes autorizados. ¿Y sabe usted cuánto consumen esos 9 clientes, señor presidente, señores legisladores? 3 millones de galones. ¿Cómo logra entonces el Centro de Distribución Industrial Río Verde, de propiedad de Petro Novoa, empresa cuyo dueño es el hermano del presidente de la República, abastecer a todos sus clientes industriales? ¿De dónde obtuvo Petro Novoa los 2.976.196 galones de diésel premium que le faltaba para cubrir la demanda de sus clientes? Compró 97.000 galones y vendió 3 millones de galones. ¿De dónde sacó el resto? Repito, compró 97.000 galones de diésel industrial, Petro Novoa, y vendió 3.073.200 galones de diésel al año. ¿De dónde sacó los 2.976.196 galones que faltan? Eso le queríamos preguntar a las autoridades de control hidrocarburífero. Pero brillan por su ausencia, pues. ¿Cuál fue el volumen de diésel industrial despachado al centro de distribución Río Verde por parte de Petroecuador en todo el 2024? Todas esas preguntas queríamos hacerles, señor presidente, pero ya habrá oportunidad, y creo que al igual que en el caso de fiscalización que llevamos los asambleístas azuayos en el caso del IES con Rosa Argudo, que la señora no nos quiso contestar y que nos decía que le pidamos por escrito, nosotros le dijimos: a nosotros ya no nos tiene nada que contestar, señor Argudo, usted tiene que contestarle esto a la Fiscalía. Y ahí están, 240 cuerpos en la Fiscalía General del Estado, el caso de Rosa Argudo. Eso no se ha dormido todavía. En este caso va a ser lo mismo. No nos van a tener que contestar a nosotros, señor presidente. Van a tener que contestar a la Fiscalía en una indagación previa que ya está abierta. Y que como es reservada no se puede dar detalles, pero que efectivamente existe un impulso fiscal extremadamente amplio. Pero vamos al tema del desvío, señor presidente. Si comparamos el volumen por encima del promedio de la zona que adquirió el Centro de Distribución Automotriz Río Verde, se observa, pues, presidente, claramente que es el volumen suficiente para abastecer a los clientes industriales registrados en el catastro para atenderlos a través del Centro de Distribución Río Verde. Es decir, se estaría utilizando, y esto es importante, se estaría utilizando diésel subsidiado, el más barato, para abastecer la demanda de clientes que están obligados a pagar el precio de mercado sin subsidio. Repito, se estaría utilizando presuntamente diésel subsidiado, más barato, para abastecer la demanda de clientes que están obligados a pagar el precio de mercado sin subsidio. La jugosa ganancia de estas transacciones ilegales llevan a Petro Novoa, que las lleva a Petro Novoa, mientras afecta al Estado y a todos los ecuatorianos. Sobrepasa los 4 millones de dólares. Sobrepasa los 4 millones de dólares. Y una serie de interrogantes que teníamos, señor presidente, por ejemplo, ¿cuál es el precio, según Petroecuador, en la terminal de un galón de diésel premium automotriz? ¿Y cuál es el precio, según Petroecuador, en terminal de un galón de diésel premium industrial? Hay una desproporcionada variación, señor presidente y señores legisladores, entre los volúmenes de diésel automotriz e industrial. Su desvío y venta podría explicar que la sociedad por acciones simplificada Petro Novoa logra facturar más de 9 millones de dólares en su primer año. Qué lindo negocio, ¿no? 9 millones de dólares en un año facturó, comprando 97.000 galones. Y ahí viene la pregunta a la Agencia de Regulación y Control. Están metidos en un liazo. Están metidos en un liazo.
¿Qué controles ha realizado la ARC, señor presidente? Quienes mensualmente han evaluado el comportamiento de la demanda de combustible por cada centro de distribución. Este comportamiento bastante llamativo, por decirlo menos, señor presidente, ¿no es acaso un tema para que pueda ser investigado por la ARC, que ha mirado a otro lado? Y no solo eso, sino que aparentemente hasta ha aplaudido este tipo de casos. ¿O es que acaso por ser la empresa del hermano del presidente de la República tiene a carta abierta para desviar combustible cuyo subsidio se paga con los impuestos de todos los ecuatorianos, señor presidente? Y una serie de preguntas más que teníamos para los miembros del Ejecutivo. Voy terminando, señor presidente, perdón, me alargué, pero era importante poner en contexto. Ahora hablemos de las empresas ligadas al desvío de combustible. Dentro de las compañías que son consumidoras de diésel industrial, que se encuentran catastradas en el Centro de Distribución Industrial Río Verde, se encuentra, y ojo con este nombre, la Compañía de Elaborados de Café El Café, ubicada en Montecristi, Manabí, su tierra, señor presidente. Dicha compañía, conforme a la autorización emitida por la Agencia de Regulación y Control, requiere un volumen de 1.152.000 galones de diésel y 4.600.000 galones de full oil. Esto necesita el café. Anualmente. ¿Cómo pudo el Centro de Distribución Río Verde entregarle 1.152.000 galones? Porque el café es cliente de Petronovoa. ¿Cómo le pudo entregar 1.152.000 galones de diésel a este cliente si dicho centro de distribución compró 97.000 galones? No cuadran las cifras, en algún lado las matemáticas nos fallan, pues. Pero ya vamos a ver en dónde cuadran las matemáticas. De acuerdo con la base de despachos de Petroecuador, señor presidente, el Centro de Distribución Industrial Río Verde recibió, entre comillas, 1.098.387 galones de full oil liviano en el año 2024, sin tener tanques, sin tener infraestructura adecuada para este producto. Es decir, no cumplió con la cadena de comercialización. El Centro de Distribución Río Verde está vendiendo, señor presidente y señores legisladores, está vendiendo y despachando diésel que no le ha comprado a Petroecuador. Full oil liviano que sí le compró a Petroecuador, pero para el que no posee la infraestructura necesaria para recibirlo, para almacenarlo y despacharlo. A una fábrica, le despacha a una fábrica que está a 250 kilómetros de la gasolinera. ¿No era más fácil encontrarse una más cerquita? Barbaquillo queda a 20 kilómetros. Usted conoce, señor presidente. Hay muchas inconsistencias aquí, a las que hay que agregar que la compañía de elaborados de café, El Café, compañía anónima, es parte pues del conglomerado de empresas del Grupo Novoa, y que sus accionistas, muchas de ellas sociedades constituidas en paraíso fiscal, en Bahamas, también son accionistas pues de otras conocidas empresas como Industrial Molinera, como Chocolates Novoa S.A., Molinos Poultier, entre otras. Toda esta información la hemos recabado nosotros, porque hace más de 10 días les mandamos el pedido de información a las autoridades de control. Como decimos en mi tierra, señor presidente, no nos han contestado y no nos van a contestar, señor presidente. Porque como en este caso, como lo hice cuando fui ministro de Trabajo y embargué la cartonera del señor Novoa para que pague los desahucios de los trabajadores de la Clementina, $4 millones que no quería pagar, y lo hice cuando fui ministro de Estado. Porque en este caso también hay mucho que investigar en los temas de la familia Novoa. Esto es un robo descarado al pueblo del Ecuador. ¡Descarado! Se revisó que tiene esta gasolinera apenas un tanque de almacenamiento de 10.000 galones. ¿Dónde guarda todo el combustible? Y aquí viene la cereza del pastel, señor presidente.
vuelve otra vez este nombre que les pedí que se acuerden cuando comencé mi intervención. Clever Augusto Llerena Molina. El 21 de noviembre del 2024, Clever Augusto Llerena Molina, gerente general de Petronovoa, solicita al Servicio de Rentas Internas la anulación de 6.800 facturas que fueron emitidas por Petronovoa desde el 11 de junio del 2024, en las que incluye 5.800 facturas emitidas al señor Clever Augusto Llerena Molina y 1.000 facturas al señor Rubén Antonio Guzmán Gutiérrez. Y diligentemente el Servicio de Rentas Internas las anula. Aquí están las facturas, señor presidente. 6.800 facturas anuladas, sin ton ni son. Usted, como cualquier otro ciudadano, señor presidente, señores legisladores, van a solicitar un tema de anulación de facturas. El SRI les pone de cabeza, pues. 6.800 facturas, señor presidente. Anuladas. Hay que mencionar que en ese momento, Clever Augusto Llerena era pues el representante legal de Petronovoa, pero también era representante legal de al menos 7 empresas más del Grupo Novoa. La pregunta que queríamos hacerle al director del SRI, al señor Larco, ¿cuál fue pues el motivo para solicitar la anulación de 6.800 comprobantes? ¿El Servicio de Rentas Internas cumplió con el proceso adecuado para estos casos? ¿O ocurrió un acto de mágica eficiencia inédito en la administración pública? ¿Cuál era pues el detalle de esos comprobantes, considerando que las únicas actividades que puede realizar Petronovoa son la venta de combustibles? Cuidado y no salga por ahí una factura de venta de hamburguesas, de hot dogs, de bicicletas. ¿Cuántos informes ha generado el Servicio de Rentas Internas, señor presidente y señores legisladores, informando de este particular a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero? ¿Cuántas? 0. ¿Cuántos informes ha generado el Servicio de Rentas Internas a la Fiscalía General del Estado ante este hecho de un posible delito flagrante? ¿O es que ser hermano del presidente de la República le da algún tipo de beneficio? Los centros de distribución Petronovoa SAS, tanto en el segmento automotriz, señor presidente, como en el industrial, están afiliados a la red de comercializadora Servioil. El reglamento para autorización de las actividades de comercialización de derivados de petróleo establece que es obligación de las comercializadoras realizar las verificaciones y controles a su red de distribución. Voy terminando, señor presidente. Pero en su momento, señor presidente, incluso, ya van a decir, ¿no? Seguramente será el argumento. Estas mismas empresas fueron pues afiliadas a Copedesa. Y Copedesa, cuando comenzó a darse cuenta de que existían temas complejos, terminó pues el contrato. Aquí tengo la terminación del contrato que le hizo al entonces dueño Rubén Enrique Sánchez Anzules, con fecha 27 de julio del año 2023. Mire, tenemos un inconveniente, que el señor doctor Pedro Granja se había conectado y se había vuelto a desconectar. Él se encuentra fuera del país, está en calidad de docente en una universidad, creo que en Italia, y me ha pedido encarecidamente que le dé el uso de la palabra, ya que él es en calidad de denunciante, para darle. Pero usted puede continuar. Solo estoy terminando, señor presidente, porque ha concluido mi intervención. Señor presidente, Copedesa en el año 2023 le terminó a Servioil ese contrato, porque se dio cuenta de lo que pasaba. Y mientras tanto, otros compraron este tema. Señor presidente, señores legisladores, si es que esta comisión no actúa adecuadamente, vamos a ser testigos de uno de los más grandes atracos a la historia del país. 97.000 galones comprados y vendidos 3 millones. Que nos quede la duda. Gracias, señor presidente, señores legisladores. Gracias a usted, legislador Leonardo Berresueta. Vamos a dar el uso de la palabra al doctor Pedro Granja, quien se encuentra en sala y le hemos permitido que se conecte de manera virtual. Doctor Granja, muy buenos días. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional le escucha en función de la denuncia que usted presentó el día 6 de febrero en la Fiscalía General del Estado.
Sí, doctor Granja, buenos días. Tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente, señores asambleístas, en primer lugar agradecerle porque he estado puntual a la convocatoria. Yo me encuentro actualmente en Alemania cumpliendo actividades académicas y he pedido licencia para poder cumplir con esta obligación ciudadana. Veamos, quiero ser lo más concreto posible. No estoy con ninguno de los dos bandos. No me interesa lo que se hagan entre ustedes. En la dialéctica del amo y el esclavo, Herrschaft o Knechtschaft, que es el nombre de un famoso paisaje de un libro que seguramente usted lo ha revisado, señor presidente, que se llama Fenomenología del Espíritu de Hegel. Concretamente en el capítulo 4 existe una hermosa definición de lo que significa la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? En este capítulo denominado Autonomía y Dependencia de la Autoconciencia, Dominio y Servidumbre. Yo no estoy afiliado a ninguna de las dos grandes corporaciones políticas que lamentablemente tienen al Ecuador sumido en la más grande miseria. Los he enfrentado a todos siempre con documentos, como en el caso Glass-Bihop, como cuando pedí la revocatoria del mandato de Lasso, como cuando denuncié el reparto de los hospitales en el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, no tengo nada personal contra el presidente Noboa. Yo no defiendo narcos, yo no defiendo gente que esté vinculada con el crimen organizado. Por el contrario, he sido entrenado en Europa, sigo trabajando en Europa para investigar redes de corrupción. Y en esa línea, señor presidente, yo le rogaría que me permita explicar algunas cosas importantes, ¿no? que tienen relación con el tema para el cual he sido convocado. Resulta que en el caso denominado Petro Noboa, hemos presentado ante la Fiscalía General del Estado, ante la Unidad Especializada en Lucha contra la Corrupción, una denuncia que tiene anexos 128 documentos. 128 documentos. En la denuncia se encuentran en detalle, milimétricamente, todo lo que ha sido algunos hechos que merecen ser aclarados por parte de los principales del Grupo Petro Noboa. Dentro de las investigaciones que hemos venido realizando se desprende de forma clara que el centro de distribución denominado Río Verde durante el año 2024 despachó un total, dicen haber despachado un total de 3.763.022 galones de diésel premium automotriz. Pero aquí, señor presidente, viene lo primero, por favor tomen nota. Resulta que otras 7 estaciones de gasolina y de diésel del sector del Triunfo, todas juntas, las otras 7, vendieron solamente 315.000 galones al año. Esto significa que la estación de servicio denominada Río Verde vendió en un solo mes lo que cualquier estación de servicio de la zona vende en un año. Es decir, vendió 1.200 veces más que el promedio. Le ruego que me permita continuar mi exposición. Voy a ser lo más concreto posible. La estación de servicio denominada Río Verde, repito, vende más que todas las estaciones de la zona juntas, más incluso que estaciones de servicio ubicadas en ciudades como Guayaquil o Quito. Esta desproporcionada variación de volumen es por lo mínimo sospechosa. Debió haber sido revisada por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera, más aún, cuando en el año 2023, por favor tomen nota, señores legisladores, la misma agencia de control limitó los cupos mensuales de los centros de distribución a nivel nacional considerando la zona de influencia, con el fin de evitar posibles desvíos del segmento distinto a la automotriz, por ejemplo, hacia la industrial, que no tiene subsidio estatal. ¿De dónde me baso para decir esto? Muy fácil. Uno revisa el oficio ARCE RNNR-ARCE NNNR 2023-0470-OF del 11 de agosto del 2023, firmado por el entonces director ejecutivo, el señor Patricio Bonilla, y elaborado por Mario Lenín Salas Padilla, que en ese momento era el coordinador técnico de regulación y control hidrocarburífero. ¿Qué tipo de preferencia tiene Petro Noboa para que su cupo de combustible sea tan elevado para el sector automotriz con relación a otras gasolineras? Es sospechoso.
¿Acaso los funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero están deliberadamente dejando pasar este hecho grave porque el propietario de esta gasolinera es alguien con un apellido importante? Bueno, eso es un misterio que hay que descubrir. A ver, lo voy a explicar con manzanas. Había traído las manzanas, pero lamentablemente no nos pudimos conectar a tiempo. Pero imaginemos que esta es una bombona de combustible y Petronovoa tiene dos. Una autorización para el segmento automotriz que vende diésel con subsidio para usted, para mí, para todos los ciudadanos comunes y silvestres. Y hay otra estación de bombeo, otro surtidor para el segmento industrial. Aquí viene lo importante, porque para el segmento industrial se les obliga a todas las gasolineras a llevar un catastro. Es decir, le vendimos al grupo Molinera 3 millones de galones de diésel. Ok, tienes que poner allí el registro. Le vendimos al café, le vendimos a Chocolates Novoa tantos galones. Hay que tener el catastro. Y en el catastro, nos dicen deliberadamente que vendieron más de 3 millones de galones, casi 4 millones de galones en el segmento industrial. Pero resulta que Petroecuador solamente les entregó 90.000 galones. ¿Ya? Está todo documentado. Y para el segmento automotriz también vendieron otros 3.700.000 galones. Aquí vienen algunas preguntas, porque si se está vendiendo para el segmento industrial gasolina que era propia del segmento automotriz, se está perjudicando al Estado ecuatoriano con casi 4 millones de dólares. Repito, esto es importante. Yo no me caso con ninguno de ustedes. No me interesa la forma en la que ustedes hacen política. No me gusta, la desprecio. Desprecio que no entiendan que el poder tiene límites y vínculos. Desprecio que crean que son elegidos para ser dictadores. Me repudio todo eso. ¿Ya? No me gusta. Los he venido denunciando desde que soy abogado, desde que tengo un título profesional. Cumplo con mi deber cristiano de llevar ollas populares, de llevar brigadas médicas, sin un centavo del Estado, para darle de comer al hambriento y de beber al sediento. Yo no tengo ninguna intención de beneficiar a los correístas para perjudicar al pobre niño Novoa. No, yo estoy hablando técnicamente, ¿ya? Hemos presentado nosotros la denuncia y les explico cómo sale la denuncia. Me llamaron hace 7 meses varios amigos portugueses, italianos, alemanes. Me dijeron: Pedro, ¿qué te parece si formamos el embrión de la Dirección Nacional Antimafia que tú quieres implementar en Ecuador? Y nosotros empezamos a investigar con todas las técnicas que tenemos. Y empezamos a hacer el seguimiento. Y empezamos a hacer la investigación. Señor presidente, Ecuador es un país en el que yo soy un pied noir. Los correístas dicen que soy de derecha y la derecha dice que soy correísta. ¿Ok? Ese es el precio de ser un libre pensador. Pero resulta que nosotros hacemos la investigación de manera técnica. Empezamos a escarbar todo. Y mientras se hacía, y me preguntaban, ¿qué piensa de fulano de tal? ¿Y qué piensa del político tal? Yo a todos les hacía Lola, pero lo seguíamos investigando, para evitar la fuga de información. Cuando ellos se enteraron, porque de todas maneras tienen mucho poder, se enteraron que estábamos investigando, anularon, señor presidente, en un solo día, 6.800 facturas de Petronovoa en el Servicio de Rentas Internas. ¿Por qué el Servicio de Rentas Internas no le informó a la UAFE? ¿Por qué el Servicio de Rentas Internas no le informó a alguna agencia de investigación de casos de corrupción? Es otro misterio. Pero las 6.800 facturas numeradas las tengo en mi poder. Luego, que quede claro, señor presidente, que yo temo por mi vida. ¿Ok? Que yo lo que nosotros venimos denunciando es muy grave y que sé que en cualquier momento, en un país como el Ecuador, donde los grupos de delincuencia organizada están muy vinculados con la política, me pueden matar. ¿Ya? Pero lo que sí quiero decirle es que la denuncia es estrictamente fundada en derecho. Estrictamente fundada en derecho. Y hay algunas preguntas por responder. Le voy a plantear otra pregunta que me parece muy importante. El café, una industria del grupo Novoa, tiene su sede en Montecristi, Manabí. ¿Por qué razón compró 3 millones, casi 4 millones de galones en Petronovoa, que está en el Triunfo? Es decir, ¿por qué se pegaban el viaje de ida de 270 kilómetros y de regreso de 270 kilómetros más, lo cual no es ilegal? Pueden ir ellos a comprar a la China si quieren. Pero para el sector empresarial, hacer un flete, varios fletes de esa manera, millones de fletes así, es una gran pérdida.
es una gran pérdida. ¿Por qué no compraban en Petroecuador, en Barbasquillo, que están a 20 minutos? ¿Ya? Esta es una pregunta que tienen que respondernos también. La otra pregunta que hay que responder, es por qué la Fiscalía se mueve en el caso AAA de una manera. Corren, vuelan, ¿no es cierto? Allanan, rompen puertas, revisan registros, quieren corretear al hermano del único alcalde que se le para al gobierno, pero en el otro caso van a paso de tortuga. Pero esto ha pasado en el gobierno de Correa, esto pasaba cuando yo denunciaba el caso Glass Viejó, cuando yo les denunciaba el caso Dusac, cuando yo les denunciaba el título falso de Pedro Delgado, todas las sinvergüencerías también de ustedes, también manejaban la fiscalía como les daba la gana, y ahora hacen lo mismo. ¿Ya? La fiscalía solamente tiene dos códigos penales, uno para joder al enemigo, otro para favorecer, para beneficiar al gobernante de turno, al tirano de turno. Pero es que esto ya no se soporta. La gente aquí en Alemania me pregunta, ¿cómo es que en tu país las cosas se manejan tan mal como si fuese el Congo belga? Luego, les ruego analizar lo siguiente. Yo voy a continuar rápidamente con la investigación que hemos hecho, que es realmente le hemos hecho todo el trabajo a la Fiscalía. Ya la Fiscalía lo único que tenía que hacer era haber allanado Petronovoa, pero no lo hacen porque evidentemente ellos le sirven al gobernante de turno. Resulta que hay una diferencia de 2.976.196 galones de diésel, que en dólares suman 3.859.266 dólares de los Estados Unidos de América. ¿De dónde sacaron esa cantidad de diésel? Es otro misterio, por decirlo de alguna manera. Repito, tienen dos bombonas pegaditas, ya les voy a hacer llegar la foto, todo de la gasolinera, y parece que agarraban de una y agarraban de otra, lo cual no pueden hacer porque para el segmento industrial tienen que venderle el diésel sin subsidio, tienen que vender el diésel aproximadamente a $4, porque si le venden diésel subsidiado por el Estado, le están robando al Estado ecuatoriano. Y aquí se pueden poner todo lo bravo que quieran, pueden revisar toda mi vida, presidente Noboa. Ya lo hizo el presidente Correa antes, un sujeto que me odia, ya lo hizo antes Guillermo Lasso, ya lo hizo antes Moreno, no han descubierto nada, han revisado debajo de las piedras. Yo soy un hombre que se gana la vida decentemente, ya defendiendo gente decente, defendiendo niños víctimas de abuso, defendiendo trabajadores y jubilados, investigando porquerías, las porquerías de las élites de siempre. Y voy a finalizar mi intervención, señor presidente, porque resulta que la cantidad catastrada y la capacidad del depósito industrial Río Verde es otro elemento súper importante que ustedes tienen que tomar en consideración. Como he venido explicando con unos cuadros muy bien elaborados para que el señor fiscal, la señora fiscal del caso se mueva, el cupo autorizado de la compañía de elaborados El Café del Grupo Noboa, es de 1.152.000 galones para el año 2024. Pero el centro de distribución Río Verde, la gasolinera Río Verde de Pedro Noboa, solo tiene capacidad para 10.000 galones de combustible. De acuerdo con la normativa hidrocarburífera, todo el combustible industrial que entreguen debe pasar por el establecimiento. ¿Será que están utilizando el combustible del segmento automotriz, ya, de la gasolinera, para poder cumplir con el volumen requerido para el segmento industrial? Es otro misterio que no lo tengo que investigar yo, porque si yo fuera el fiscal general ya estarían presos la mitad de los políticos del Ecuador. Pero tiene que hacerlo la Fiscalía ecuatoriana. Entonces, les repito, entregamos la denuncia. No la quería recibir ningún fiscal. ¿Ya? Tuvimos más de 3 horas peleando para que la reciban. ¿Ya? Luego, tuvimos que regresar a Quito porque no nos quisieron recibir las 122 hojas de los documentos anexos. Tuve que volver a Quito arriesgando mi vida y al final, luego de 3 horas de discusión, recibieron los 122 hojas donde demuestro milimétricamente lo que viene pasando en el caso Petronovoa. Yo lo que creo, señores políticos, señores asambleístas, aquí yo quiero ser muy enfático y se lo digo al doctor Cedeño, yo incluso soy amigo de su hija, la respeto muchísimo, es una intelectual, yo lo respeto mucho, pero yo no estoy metido en sus guerras, yo no estoy metido en sus líos. Si se van a matar, mátense con todo, qué bueno, ojalá que no quede ni uno, ¿ya? Pero la denuncia que yo estoy haciendo de Petronovoa merece ser investigada, ¿ya? Hay algunos tarados que dicen, no, es que tú trabajabas para ellos. No, yo soy un abogado en libre ejercicio y soy de los mejores abogados del Ecuador. Por eso todavía estoy vigente después de 20 y pico de años, porque me busca gente
para que defienda sus intereses de forma técnica. Eso no me hace pertenecerle a nadie, yo no soy esclavo de nadie. Esta investigación que la he hecho, a diferencia de un conocido extorsionador que llegó a ser diputado, que llegó a ser asambleísta en el Ecuador, yo no es que les estoy diciendo, verán, que si no me dan plata los denuncio. No, yo no ando con tonterías. Yo soy un hombre decente, que me voy a morir pobre, que me voy a morir con beca estudiando en Europa, donde me toque, pero yo no ando con tonterías. Yo presento la denuncia contra el que sea. Y esta denuncia es gravísima, es gravísima. Finalizo con esto. ¿Con qué moral persiguen a Aquiles Álvarez? ¿Con qué moral persiguen a los hermanos de Álvarez cuando no proceden, cuando tienen una tremenda cola con un tema relacionado con personajes muy vinculados al poder? Mi denuncia ha sido milimétrica, mi denuncia es exacta. Cuidado, cuidado, señores de la Agencia de Regulación y Control, cuidado, señores del Servicio de Rentas Internas, cuidado, señores de Petroecuador, con querer forjar documentos, ¿ok? Con querer cambiar las cosas, ¿ya? Si hasta el momento no han respondido, es porque no tienen cómo. Sé que están reunidos para hacerme daño. Sé que incluso están buscando una solución militar contra Pedro Granja y contra sus familiares, ¿ok? Esto lo tiene que saber el Ecuador y el mundo, señor presidente de esta comisión, porque matarme a mí no es como matar a cualquier extorsionador de esquina. Yo soy un estudiante europeo y yo soy muy conocido aquí por las agencias antimafia europeas y las estoy poniendo al tanto de lo que está pasando en el Ecuador hace varios días. Así es que yo le repito, no tengo odio contra nadie, yo no albergo odio en mi corazón. Yo lucho contra élites, yo lucho contra mafias, reconozco los valores de las personas que sin duda lo tienen, incluso de mis peores adversarios. Y esto lo hago sin ninguna bronca personal. No me interesa quién gane las elecciones en Ecuador, mátense como puedan, yo estoy denunciando este tema de manera técnica. Quedo de usted, señor presidente, señores legisladores. Muchas gracias. Gracias, doctor. En conclusión, por Richard Díaz, por Hechos Ecuador es la noticia del momento. En conclusión, el caso Petronovoa representa un nuevo capítulo de las tensiones entre el oficialismo y la oposición, poniendo bajo la lupa la transparencia en la gestión gubernamental. Si bien las denuncias del asambleísta B. Resueta aún deben ser comprobadas mediante investigaciones rigurosas, este episodio refleja la importancia de garantizar mecanismos sólidos de control y rendición de cuentas en el manejo de recursos estratégicos. Más allá de las posturas políticas, lo fundamental es que se aclaren las dudas sobre la legalidad de las operaciones de Petronovoa y se sancione cualquier acto irregular que comprometa el interés público. El resultado de esta fiscalización será clave para definir si estamos ante un caso de corrupción estructural o si, por el contrario, se trata de una acusación sin sustento. No creo que sea lo último. Yo creo que aquí hay un entramado y es un entramado bastante grande, ecuatorianos. Créanme que lo que estamos viendo es algo que a Novoa se le ha salido de las manos. Ah, no, pero en fiscalía ya van a meterlo preso a Aquiles. Así lo han dicho y así lo dicen los Novoas. ¡Cuánta persecución! Por ahí salió ese reducido ministro que hay en el Ecuador, de barbitas chivas y todas esas cosas, a decir que ese era un caso que se tenía que ventilar porque era corrupción. ¿Van a decir lo mismo en el caso Petronovoa? ¿Van a decir lo mismo en lo que está pasando con el hermano del presidente que lo vincula al presidente? ¿Van a decir lo mismo? Nos hemos olvidado de muchas cosas. Parece que el país no tiene memoria o ha perdido la memoria. Este Ecuador necesita con urgencia, sacar de raíz a todos los corruptos que se tapan entre ellos. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado.
Hechos Ecuador.